manita, ahora sí viene lo bueno, diría Luisito Comunica, y quiero presentar a dos grandes personajes contrastantes en muchos aspectos, pero tan iguales y tan diferentes sería, no lo sé, ustedes júzguenlo. Tenemos al vocero de la Marcha del Tigre, Pavel Martínez, también conocido en redes sociales por todos ustedes como Peje Grillo. Pavel, bienvenido, buenas noches. Alias Peje Gato, gracias a Moreira. Exactamente, Moreira le dijo Peje Gato en la Cámara de Senadores, Diputados. De diputados, nada clasista. Nada clasista, le dijo, en lugar de Peje Grillo, le dijo Peje Gato, pero sabemos que clasistas no son. Y hablando de personas completamente imparciales, apartidistas, sin sesgos, neutrales, objetivas, etéreas, inalcanzables, Miguel de Samaniego. También él fue vocero de la Marcha de la Generación Z de hace unas semanas. Gaseado, reprimido, censurado, etcétera, etcétera. Miguel, bienvenido, buenas noches. Pues gaseado sí, reprimido también, Poncho. Un gusto siempre saludarte con un poco de dolor de garganta y tos, hermano. Desde aquella tarde. Desde aquella tarde trágica. La dinámica está así, voy a hacer algunas preguntas, la misma pregunta para los dos. Por alusiones se pueden responder, se pueden interrumpir, pero cuando les diga espérense, silencio el otro, ahí guardamos silencio. Tiene que haber sangre, pero no tanta como para que nos censuren esta noche. Bien, primero que nada, Miguel de Samaniego, la Marcha de la Generación Z fue movida, adulterada, manoseada por los partidos políticos, o fue algo que salió de un descontento ciudadano orgánico, real? Mira, Poncho, claro que nace de un descontento ciudadano. Es lógico. O sea, hasta me parece extraño que no le puedan dar crédito al hecho de que las y los jóvenes, de que las y los ciudadanos de este país están hartos de la brutal violencia que se vive todos los días en México. No importa de qué estado seas, no importa de qué municipio seas. En todos los lugares de este país hay una violencia desmedida y hay que aceptarlo para poder mejorar las cosas. Aquí yo vendría a decir, tenemos que como generación empezar a hacer cosas distintas y empezar a voltear a ver lo que sí funciona en otras partes del mundo para tratar de hacer que en México funcione. Tenemos que empezar a dejar la división, a dejar la confrontación brutal, a dejar de decir, si no piensas como yo, casi, ya ni te cuento qué, pero bueno, en fin. Traidor a la patria, sí, fascista, dejar ultraderecha. O todo lo contrario, en fin, dejar de las y los mexicanos confrontarnos y empezar a ver de qué manera vamos a hacer que este país salga adelante. Porque eso es lo que nos importa a todas y a todos. O lo que nos debería importar a nuestra generación, mi querido Poncho. Y para ir agarrando sabor, antes de preguntarle a Pavel, ¿la Marcha del Tigre te parece que será una marcha orgánica creada por simpatizantes de la presidenta y que no hay nada de un partido político ahí? Pues mira, Poncho, dos cosas y hay que notarlas como son. La Marcha de la Generación Z nace en redes sociales a raíz de un descontento de millones de mexicanas y mexicanos por la inseguridad hace varios meses. Después, obviamente, se refuerza con todavía más descontento y más indignación que nos generó a millones de mexicanas y mexicanos el homicidio brutal de Carlos Manzo. Hay que decirlo. Son detonantes que hacen que las y los mexicanos vayan abriendo los ojos, vayan despertando y simple y sencillamente le exijan al gobierno algo muy simple en lo que creo que todos aquí podemos coincidir. Oigan, cuídenos. Oigan, hagan su trabajo. Hagan su trabajo porque en México nos están matando. En México ser joven es peligroso. En México 6 de cada 10 desaparecidos son jóvenes. En México el 40% de los homicidios dolosos son de personas entre 15 y 29 años. Si esas cifras no te dicen nada, si esas cifras no te despiertan pues la simple necesidad de salir a las calles a gritarle al gobierno, hagan su trabajo, pues entonces no sé qué necesiten. Y con esas cifras, ¿qué opinas de la Marcha del Tigre? ¿Te parece que coincide o no coincide? Referente a la Marcha del Tigre, está muy bien si tienen a sus aplaudidores o gente que apoya a su gobierno. Me parece válido aquí en China, en primera instancia. Pero seamos realistas. Esa Marcha del Tigre surge a raíz de la marcha del 15 de noviembre de la Generación Z. Se la inventan a raíz de eso. ¿Quién se la inventa? Pues, diferentes entes morenistas. Esa sí está convocada abiertamente por diferentes... o sea, un tema partidista, presidente, ¿no? de la República, ¿no? Digo, aquí no es que haya sido un tema ciudadano y que después muchas más personas se hayan sumado al tema, como lo es mi caso. Yo me enteré de la convocatoria del 15 de noviembre y dije, pues claro que yo también tengo que convocar porque esta causa me parece justa y punto, ¿no? Así de simple. Pavel, la marcha... Vamos a empezar con ese orden. La Marcha del Tigre es algo hecho únicamente por Morena, es un tema para morenistas, no hay sociedad civil, no hay ciudadanos ahí, tal y como afirma Samaniego.
Yo creo que vámonos en orden. Voy a empezar a desmenuzar punto por punto las preguntas que tú le hiciste. Hablando de, qué bueno que tocaste el tema de en otras partes del mundo. Vamos a hablar de otras partes del mundo. En otras partes del mundo resulta que siempre hay un ingeniero del caos, así le vamos a llamar. Hay un libro maravilloso, se los recomiendo maravillosamente, quien inicia una liga de estos comunicadores ultraderechistas en el cual el modus operandi se sigue repitiendo, que tiene que ver con fake news, que tiene que ver con bots, que tiene que ver con trolls. En Estados Unidos se llamó Bagnon y estuvo atrás de Donald Trump. Konings estuvo detrás de Boris Johnson, Filkenstein atrás de Orban y Netanyahu de Israel, que todos sabemos que pues, es un ultraderechista conservador que no le da tregua a otros para adueñarse de sus tierras, a Morisi con Salvini en Italia, y en México resulta que se llamó Javier Negré, asesor de Salinas Pliego. Y pues No ya tengo que el gusto, hablas, güey. pues te recomiendo mucho que leas el libro, porque entonces No tengo vamos el a gusto ver. de conocer a Negré. Ah, hay que estudiarlo, porque justamente es donde tú te das cuenta que literalmente eso estuvo más fabricado que los filtros que usa Poncho en... Así de falso, así de fabricado. O sea, Y ¿no te dos, parece y dos. legítima? Vamos a seguir avanzando. No, cero legítima, eso estuvo súper fabricado. O sea, en Dos. México no hay muertos y no hay desaparecidos. Dos. Eso no tiene absolutamente nada que ver con quién convoca. Número dos. la razón ¿Sabes de la cuál es la marcha. relación entre Carlos Manso, Moreira y tu servidor? ¿Cuál? El mismo Moreira que a mí me dijo porro, el mismo Moreira que tiene sospecha de haber desaparecido a su sobrino, ese mismo Moreira es el que estuvo en un video con Carlos Manso y el de Atypical TV antes de que pasara ese horrible suceso que tú nos vienes a mencionar. Entonces, ¿Y eso qué cuando tiene tú de- dices, es que nos exhibieron en la mañanera la presidenta, si quienes tienen la autoridad para decir con quién sí se corre peligro es estar cerca de Rubén Moreira. O sea, estás diciendo que Rubén también se Moreira subió- es culpable del homicidio de Carlos Manso. Yo solo digo que estuvo muy cerca de todo, ¿no? Yo no conocía a Carlos Manso. ¿Tú dirías que esta marcha de la generación Z no hubiera crecido tanto o tener convocatoria en redes o ya en persona si no hubiera sucedido la tragedia de Carlos Manso? Es que mira, aquí viene un punto muy importante de lo que dijo mi querido amigo. Ahora resulta que la derecha inventó las marchas. Padre, ¿sabes cuál es la diferencia entre tonos entre tú y yo? Que yo he marchado desde que tengo memoria. Y fue tu primera marcha, lo cual está bonito, pero te voy a decir algo más, cabrón. Lo más bonito de esa marcha que yo pagaría lo que fuera por los 2 millones que le dieron a Edson, se los volvería a pagar, es porque vi a Memo Salinas marchando y diciéndole a una señora así, tal cual se lo dijo: señora, yo podría estar en mi yate de 33 pies en Europa. Y aquí estoy con usted haciéndole el favor de marchar por las causas justas. Eso, y también algo interesante que es mexiquense como nosotros al parecer, mi querido Carlos Bello, que pues su mamá es compañera del partido de nosotros, pues hemos convivido con Alma Elenes, puta, lo que quieras, ¿no? Entonces, estos convocantes son muy convenientes. O sea, igual ¿y entonces que- qué tiene? No entendí ahí. Ah, pues esto, que, o sea, tú dices... ¿Qué es- tiene la relación de...? O Ah, sea, pues que la tú no mamá de Carlos inventaste- Bello es de Morena. Tú no inventaste entonces- las marchas, entonces si vamos a hablar de legitimidad de quienes convocan, digo, tú no la convocaste, ¿sí? Yo fui uno de los cientos de miles de jóvenes, güey, que salimos a convocar. Hubo más Porque convocantes que sé- marchantes. No sé si estás de acuerdo. Se ve que no fuiste. Me queda claro que no fuiste. Me queda clarísimo que no fuiste. Porque Pues no estaba hubo tantos brutalmente llena. chavos. ¿Y sabes qué sí hubo? Represión. Represión de ese gobierno que juró destruirla. Represión de ese gobierno que muchísimas veces se manifestó en contra de la misma. Ese gobierno que tantos años se dijo humanista y que dijeron tantas veces que iban a cambiar las cosas en este país, reprimen a los jóvenes, le dan la espalda a las y los mexicanos. Porque cuando sale Claudia Sheinbaum a decirnos mentiras, diciendo o inventando que México va mejor que nunca en materia de seguridad, mejor que nunca en materia de salud, casi como en Dinamarca. Ustedes díganme, ¿ustedes de verdad sienten eso? ¿Sienten eso en sus localidades, en sus municipios? ¿Ustedes sienten que México va bien en materia de seguridad? A ver, yo, y quiero volver al punto que mencionabas, ¿no? Primero decías que no estás de acuerdo con voltear a ver lo que se hace bien en otras naciones, pues entonces, ¿cómo piensas mejorar México? Ya vi cuál es su lógica y por eso no resuelven ni uno de los tantos problemas que prometieron resolver. Llevan 7 años gobernando, hoy tienen el poder absoluto. Cámara de Diputados, el Senado de la República, 26 gubernaturas, diputaciones locales, la Presidencia de México, la Marina, la Defensa, la Guardia Nacional, tienen todo. Mi querido hermano, yo sigo esperando a que resuelvan los problemas. Antes de hablar de este país. resultados, solo para aterrizar la primera ronda con Pavel, entonces tú dices que la marcha de la generación Z sí fue convocada por los partidos políticos, pero la del Tigre es ciudadana.
Ay, O sea, ¿cómo diferencias o son iguales o son diferentes? las Vamos dos? a aclararlo. La marcha de la generación Z fue convocada por Ricardo Salinas Pliego, fue planeada por José Negré y fue articulada por medio de bots. De hecho, por no. medio de gente pagada como Niño Brócoli o el Ayuwoki Brócoli, Edson, como le quieras llamar. Y quiero pensar que tú eres de la parte limpia de la marcha, pero en general le entraron durísimo. De los apartidistas, ¿no? Porque incluso Rubén Moreira también se subió, está la foto, en la Cámara de Diputados, arribita, ahí se ve arribita el señor con su playera negra. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos a ser objetivos. La presidenta tiene nada más y nada menos, humildemente, el 70 y tantos % Ahí de vienen sus, aprobación. ahí vienen sus financiero, maromas. Y justamente, no es maroma. Si tú quieres revisar, hay una página que se llama Oraculus. Ni se Oraculus te hace la media de todas las poll de encuestas polls, juntas. ¿no? Te hace el poll de polls. Entonces, si tú haces la media de aprobación de la presidenta es del 76%, lo puedes revisar, métanse a Oraculus. Y no estoy hablando ni del financiero, ni la del Reforma, no. Estoy hablando de todas juntas. Este es el promedio de la presidenta. Inclusive te viene aquí cómo están los otros presidentes, cómo fueron año con año. Pero entonces la marcha del Tigre sí tiene No quiere hablar de eso porque pues, fue es convocada- funcionario público. partidista. Fue convocada. Es funcionario público y no quiere hablar de eso. Fue convocada exclusivamente, y te lo voy a decir así clarito, por todos aquellos que hemos trabajado por el obradorismo. O sea, durante ¿cuánta gente tantos vas a tener años. que llevar, hermano? Cuéntame. Para que no Pues te mira, corran de tu chamba. si tú le echas así como cuentas, te voy a decir, si fueran los 13 millones que sacamos de la pobreza, Zócalo nos va a faltar. Ay, humildemente hablando, ¿no? Porque tampoco es tan Qué risa, fácil andar diciendo... Me parece interesante que Mira, presumas. ya que el caballero dice que soy servidor público, porque sabía que lo iban a decir, no tarda ni 5 minutos en usarlo. Una, aquí está mi solicitud de licencia, porque obviamente yo no solamente, a mí no me pagan como a Brócoli, yo pago por hacerlo y me quedé sin sueldo toda la Brócoli quincena. Edson, ¿no? Ahí está mi título por la UNAM en Ciencias O Políticas sea, y cuando supiste Administración que ibas a venir a Pública. debatir, ¿pediste licencia? ¿O fue Desde nada más antes. para venir No, a la si la marcha? quieres leer, ahí dice desde el 20 de noviembre que fue que convocamos, porque fui de los que convocaron. Aquí está mi cédula Ok. de servidor público, porque estudia administración pública, no sé en qué quieras que trabaje, ¿verdad? Oh, muy bien. Inclusive, soy un servidor público que le he hecho muchas ganas. Estas son las cuentas del Instituto Municipal del Deporte, cuando trabajé de tesorero, y dejé 1 millón en las cuentas y pagué 2,5 millones. Porque vemos gente que mientras ustedes están inventándose que ustedes pueden generar marchas ciudadanas, igual que la Marea Rosa, igual que el Frente No, por no es México, inventado, son los habemos hechos. quienes hemos trabajado durante muchos años con Andrés Manuel, y te lo puedo decir, yo soy de Morena, soy obrador, es más, soy más obradorista que de Morena, porque luego Morena dices, no mames, pero de Andrés Manuel no me deshigo. O sea, no defiendes. Me llamo no Peje Grillo, Padre Santo. No defiendes a Dan Augusto, no defiendes a la barredora, no defiendes al hijo de López Obrador y sus posibles. A mí me nexos dio un gusto con el huachicol increíble fiscal. cuando Segalmex se Bueno, por lo descubrió y no hubo impunidad. Yo sí los quiero ver en la pinche cárcel, que se hundan. Miguel de Oye. Samaniego, para los que dicen que la marcha de la generación Z realmente fue convocada por el PAN, ¿cuál fue el papel del PAN en la marcha de la generación Z? Aquí Pavel dice que obradoristas lo pudieron haber iniciado el tema de la marcha de la generación. Exactamente, evidentemente. el Tigre- Me tatué un tigre, quiero que todos vean que me tatué un tigre porque pues venía al debate. Entonces tenía que estar a dos, Padre Santo. Tienes que estar listo. Güey, soy chairo, o sea, somos Aquí chairos. os tienes somos- al azulito, la mascota que acaban de sacar, al azulito o al panito. No, que ¿Qué se tuvo ponga que ver a el PAN? Luffy. No traes a Luffy tatuado, ¿por qué? Me imagino que te han de pagar muy bien, mi querido amigo. No, pero bueno. gano ahí humildemente A ver, lo mismo de la clase media. Lo que voy a decir yo, antes que nada, es, me parece increíble que cada vez que a un morenista le dices y le enseñas que el país va mal, cada vez que a un morenista le demuestras que en materia de seguridad vamos de la fregada, le demuestras que en materia educativa, que en materia de salud, que en cualquier rubro en el que quieras que vamos mal, te sacan su grafiquita de la aprobación de la presidenta. ¿A quién quieren engañar? Todos sabemos que las encuestas son pagadas, por el amor de Dios. ¿Todas? Hermano, la Todas. gran mayoría de Bro. las encuestas que salen en este país son pagadas y ponen arriba a quien quieren que esté arriba, a quien la pague. Seamos honestos con la gente que nos ve, mi querido Poncho. ¿Cuál crees Eso en que sea la primera instancia. aprobación real Eso de la en primera presidenta? instancia. Mira, hermano, habría que preguntarle a la presidenta si su aprobación es tan alta, ¿por qué necesitó las vallas que colocó el día 15 de noviembre de manera brutal? Pues para que no en quemara la Ciudad de Palacio México, Nacional, ¿no? en el Zócalo capitalino, ¿por qué mandó a tantos granaderos? ¿Por qué nos gasearon? En fin, si eso fuera, yo creo que las y los transportistas, las y los productores de nuestro país
pues no estarían protestando como lo están haciendo, ¿no? Si la aprobación fuera tan alta de sus Pavel, gobiernos ¿qué opinas? tan eficientes. Eso en primera instancia. Pero déjame seguir, ¿no? adelante, Porque adelante, acá mi querido Pavel habló, bueno, hasta parecía monólogo. ¿Quieren monólogo? O de mañanera. Cuando a un morenista le sacas esto, pues ya sabes, ¿no? La de siempre, ¿no? Se salen por la tangente y dicen, es que mira mi aprobación. Pues ya veremos qué pasa. Desgraciadamente, las y los mexicanos somos los que nos llevamos el madrazo de un mal gobierno. De un gobierno que no sabe dar resultados. De un gobierno que prefiere gobernar con narrativa que con hechos. Ahora, déjame también te digo algo, mi querido Pavel. Hay que aceptar cuando no se hacen las cosas bien. Hay que tener buen poder de autocrítica para poder decir esto estuvo mal, no vamos a replicar esto y sí vamos por este lado. Hay que voltear a ver otras naciones, hay que voltear a ver países, estados o municipios en otras partes del mundo y en nuestro propio país en donde las cosas sí funcionen para ver qué hicieron bien. Cuando en México pasan cosas como lo de Carlos Manso, como lo de los más de 300 políticos que han asesinado entre candidatos, alcaldes, diputados, regidores, etcétera, etcétera, en los últimos 5 años. Cuando volteas a ver que el país está brutalmente ensangrentado y no hay una salida al respecto, lo que tenemos que hacer más bien es sentarnos a ver cómo vamos a resolver los problemas en lugar de estarnos peleando entre nosotras y entre nosotros. Ese es el llamado. Ahorita hablamos del tema de la solución, ¿no? Que por dónde puede ser la solución. Pavel, ¿qué opinas de estos personajes en Morena, en la 4T, que pues prácticamente le dicen opositores, panistas, fascistas, golpistas a personas que salen a marchar independientemente de quién pudiese haber convocado a la marcha de la generación Z, que dicen todos los que estaban ahí eran comprados por el PAN, eran conservadores, eran fifís, yo qué sé? ¿Qué opinas de esos señalamientos? Mira, yo creo que es mucho más complejo porque al final del día te puedes basar solamente en los videos que salen, pero también es peligroso que haya videos en los cuales se pide intervención extranjera. A mí personalmente yo le quiero preguntar ahorita, no lo voy a dejar responder ahorita, que me lo conteste en la que sigue. Entonces pregunta más al rato. Te lo pregunto más rato, Porque entonces sí lo dejo al final. Perfecto. Si todas las encuestas son pagadas, tú y yo que somos mexiquenses, ¿me puedes explicar por qué tu presidente municipal, Enrique Vargas y Romina, siempre salen hasta arriba en todas? Enrique Vargas no es presidente municipal de ningún lado. Romina, su esposa. Porque el nepotismo les encanta. Aquí ya llegó el machista a la mesa. Que piensa que el esposo es el presidente municipal. Háganme el favor. En fin. ¿Que cuánto me pagan? Pues mira, si quieres revisar, está en transparencia, porque eso siempre está. Y ya que quiere hablar de seguridad, no voy a sacar la encuesta ni la aprobación de la presidenta. Vamos a sacar los números por partido político. Falsos. Por partido político. Vamos a ver aquí. Qué bueno Mira, que entraste a ese tema. literalmente aquí está muy clarito cómo quien hace el desmadre es Felipe Calderón. Cuando Felipe Calderón sale, ¿cómo iba? El asesino de asesinos que tienen hoy, y se lo voy a preguntar clarito a este señor. Mira tu propia gráfica. Por eso, y yo quiero, y literalmente, donde se empieza a disparar la violencia es cuando empieza Felipe Calderón. ¿Nos puedes leer en qué número lo dejó Felipe Calderón y en qué número va Claudia? Ah, mira, mucho menor, y eso está muy cabrón. Eso está maravilloso. En el que va Claudia, De es 70 a 66 es mucho menor. de 74 a 66, 14 70, puntos menos. no mienta, 70. ¿Cuándo sale Calderón? 2012. 74.6. 74 fue el pico. ¿Quieres ver el pico de López Obrador? Todos están arriba del de Felipe. A ver, o sea, me estás diciendo, y esto está muy cabrón, yo quiero preguntarles, ¿qué es mejor? Son patéticos, Pararlo, hermano. o sea, justo, un panista diciéndome, Calderón lo hizo mejor después de que desembocó todo, Hermano, después de que su secretario ¿cuándo de dije eso yo? seguridad... Es tu dato. Por eso, no el pero mío. hablamos de... Mira, esto es Felipe Calderón, panismo puro, como lo dice nuestro querido vocero, que sí es panista y que estuvo con Xochitl Gálvez, porque tenemos videos de Yo ti. soy vocero nacional del PAN y militante del PAN. Pues lo tienes muy claro, entonces, aquí Pero está muy claro. Pero ya lo he dicho mil veces. Lo aumentó 148, 140, casi el 200%. ¿Cuál es la solución? ¿Abrazar a los criminales? No, pero a ver, no todavía enfrentar acabo, al crimen todavía no organizado. acabo. Y el punto es este, Andrés Manuel lo disminuyó el 9% y Claudia va en un menos 28% a noviembre del 2025. ¿Cuál es la solución? ¿Ya me dejas decir las mentiras? Inteligencia, no violencia. ¿Ya me dejas decir la mentirosa... Inteligencia, no violencia. La mentirosa acción que hacen cuando presentan ese tipo de gráficas? Inteligencia, no violencia. Mira, ponme mucha atención porque creo que no lo tienes muy claro. A ver, les voy a explicar. A grandes rasgos. ¿Por qué Morena les miente todos los días desde la mañanera? ¿Por qué Claudia Sheinbaum sale todos los días a decir que vamos mejor, que los homicidios han disminuido? Déjenme les platico. Y no lo digo yo. Vamos a necesitar 2 datos para ver esto que les voy a decir. Volten a ver los datos del reporte mensual y anual que hace el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los datos del INEGI. Hay que basarnos en estas 2 cosas. Ya que tenemos esto,
Les voy a contar la primera trampa que hacía Morena hace unos meses. Y que cuando Ricardo Anaya se los dijo en su cara, tuvieron que buscar de qué manera encontraban otras maromas. Y vamos a hablar de realidades, de datos, de cifras, que están ahí. Busquen esos dos sistemas, ¿no? El INEGI, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Primera trampa. Lo que hacía Morena hace unos meses. Te comparaba datos del INEGI contra datos del Secretariado Ejecutivo. Y comparaba meses manipulando los datos a su conveniencia. ¿Cuál es la diferencia? Pues que uno incluye feminicidios, homicidios dolosos, culposos, etcétera, y el otro no. Obviamente, si así sucede, va a haber una disminución. Es lógica básica, cualquiera lo entiende. Pero salen a decir que todo va mejor que nunca. Se les acabó esa. Ahora dijeron, no, pues es que sí lo tenemos que hacer con dato contra dato. Ya no podemos comparar peras con manzanas. ¿Cuál es la nueva que están haciendo ahora y por qué les están mintiendo? Y dense cuenta, de verdad es gravísimo. Te dicen que redujeron los homicidios en más del 30%. ¿Pero qué creen, familia querida? La tasa de reducción viene de homicidios dolosos, sí, del 30%. ¿Pero cuáles creen que se disparan más del 150%? Los desaparecidos. ¿Qué otra cifra creen que se dispara brutalmente? Y no traigo relatos, traigo datos duros. Hay que voltear a ver los datos de Zacatecas, de Puebla, de Morelos, de Michoacán. Hay aumento brutal en los desaparecidos de más del 150%, aumento brutal del más del 70% en homicidios culposos. ¿Y qué crees? La cereza del pastel. Se ponen un nuevo delito o una nueva manera de determinar un delito o un fallecimiento de una persona. Se llaman otros delitos contra la vida. ¿Qué es eso si no es un homicidio? Cuéntenme, por favor. ¿Qué está pasando o qué le pasa a una persona a la que le cometen otros delitos contra la vida? ¿No le están matando? Por el amor de Dios, están tratando de maquillar las cifras. El problema de seguridad es brutal. Yo no te lo tengo que decir. Tú lo vives todos los días en este país. No importa de qué estado sean. Miren, yo soy de Naucalpan, en el Estado de México. Vivimos la violencia todos los días. Si no es un asalto, es un secuestro. Si no es un secuestro, es un asesinato. Si no es eso, es lo otro. Es brutal la inseguridad y el problema que hay en México. Pero es que aquí yo no vengo a tratar de abrirles los ojos al respecto de ese tema. Eso ya ustedes lo podrán determinar solas y solos. Lo que yo les vengo a decir aquí es, si no nos damos cuenta del problema brutal que vive el país, no hay manera de solucionarlo. Si negamos los problemas que tiene México, no podemos solucionarlos. Pavel, Son la datos cifra duros, no de relatos. homicidios coincide con la de desaparecidos y la 4T, Sheinbaum, Morena, buscan... Y homicidios culposos y homicidios otras muertes culposos, violentas. La retipificación de los crímenes Ve cómo voltean. es la razón por la que se presume que estamos mejor que nunca. Pues mira, hay algo muy simple y muy sencillo que quiero decir en la mesa antes de responderte esa pregunta, que es, pues dices que nosotros somos argumentativos y que nunca decimos, ¿cómo dijiste? Queremos mantener todo desde la narrativa. Y yo la pregunta que te hago es, ¿no has dicho un solo número en los 20 minutos que llevamos aquí? Te acabo de dar... Ni un número. Te acabo de dar todas las cifras. Repítale todo, Creo que no repítale escuchó. todo. Para mí el número va del 0 al 9. Te hablé de Y porcentajes. No, dijiste 30 en determinado porcentajes. momento. A ver, en Zacatecas, ¿cómo van? O sea, y es que ¿Quieres- es algo que yo sí quisiera ¿Quieres hablar saber. de números? Porque ¿Quieres literalmente... hablar de números? ¿Por qué no hablamos de ¿cuál los más de 235,000 homicidios dolosos que van en el sexenio de tu presidenta Claudia Sheinbaum y de Andrés Manuel López Obrador? Y los comparas con cualquiera de los sexenios que tieres aquí en tu grafiquita. Mira, enséñales tu grafiquita. En esa grafiquita, dime cuál de los sexenios pasados tuvo más homicidios dolosos que el de tu presidente Andrés Manuel López Obrador. Ninguno, Pavel. No me lo puedes decir esa es porque ninguno. esto El es muy sexenio más sencillo. violento en la historia de México A ver, es el de Andrés la Manuel López falacia Obrador. más falacia, Y el dato duro, ahí está. la falacia más falaz que puede existir es hacer la cuantificación sin ¿La falacia más tendencias. falaz? Sí, no hay más falacia que esa. Al final del día es, vamos Ok. a tomar el peor momento que tú me agarras de la peor crisis económica y te puedo preguntar a lo mejor de Milei o de Trump, de quien tú quieras, y que le digas, es que en el tuyo es el más grave. Pues sí, claramente, porque a mí me dejaste medio muerto al paciente y entonces tú me vienes tú le causaste diabetes, reumatismo, lo dejaste medio muerto. Y eso es lo que hizo el PRIAN. Así Pavel, dejó a ¿a qué vino México. Morena? Así dejó A seguir México. echándole la culpa a Calderón a tratar de solucionar problemas. Morena ya está bajando los índices. A No es Morena cierto. ya le está mejorando. Te acabo de demostrar con datos que no es cierto. Saca A los ver, datos del secretario ejecutivo del yo Sistema solo Nacional de quiero Seguridad escuchar Pública. un solo número que este señor diga, porque Hermano. ninguno del PAN te puede decir un solo número. Te acabo de dar Y el es número curioso. de homicidios. Te acabo de dar el porcentaje en el que aumentaron los desaparecidos. Te acabo de dar Hasta que te el lo mencioné. porcentaje en el que, Es más, en el si que le aumentaron los sumas, homicidios culposos. En fin. si le sumaras hasta te hizo mala cuenta. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Qué pregunta me hiciste, mi querido Poncho? La pregunta Y tú no era sabes sumar, al parecer. realmente Pues aquí está. la Súmale. disminución de homicidios diarios coincide
con el aumento a la desaparición de personas diarias y es por eso que se compensa una cosa con la otra, o la retipificación, le cambias el nombre a un homicidio, le pones, ¿cómo dijiste? Delitos contra la vida. Son otros delitos contra la vida. Pero Poncho, ni le preguntes, no No, te no, puede a ver, contestar. esa No es te la va a saber pregunta, contestar. esa Se es va a ir la- por la tangente, va a dar maromas, porque no pueden aceptar los hechos, lo que la gente vive. Hay que preguntarle a la gente de Michoacán, del Estado de México, de Zacatecas, de Morelos, de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero. Ya sé a de quién le Sinaloa, podemos puta. preguntar maravillosamente. A Guanajuato. Pregúntenle a Guanajuato. A Guanajuato. Me parece el estado, perfecto. El estado Me más parece violento perfecto. del Guanajuato país. es el estado Ni más siquiera violento del país, pero por muchísimo. Oye, y ahí, espérame, y en ese todavía no top 10, acabo. los otros 9 estados No, a ver, ahí son de Morena. Un ejemplo. Esos no. El Ellos lo Estado hacen de muy bien. México, Y el Rubén Estado de Rocha Moya, México, el Estado de y el México narcogobernador ya que tienes en Sinaloa. el Estado de México ya abandonó los primeros 5 estados más peligrosos Pavel, ¿es en del serio? país. ¿Sí? ¿Es en serio? ¿Vives en el Estado de México y te atreves a decir Todos los que días Delfina veo. Gómez ha hecho algo por el Estado de Uy, México? padre, esa es calladita, pero es bien brutal. cabrona. Esa es bueno, calladita, es bien pero cabrona, pero sabe, para jalar lana de sabe la SEP. trabajar. No, hasta Pregúntenle crees. en 2016. Esa señora, si algo sabe es cerrar bocas y sabe trabajar. Si algo tiene la maestra Delfines, ella no es publicidad. ¿Qué ella opinas es de Ale del Moral? Puro trabajo. Cuéntame. Alejandra del Moral ¿Qué opinas de es un Alejandra del problema Moral? severísimo que ¿Sí? tenemos en el partido porque fue mi Madre. alcaldesa. Imagínate. ¿Qué estrategia Ahora de en Morena. seguridad ha funcionado mejor Tú en los hiciste campaña últimos... por ella en el estado, güey. Qué triste, ¿no? Pues Qué ve, triste. dame un abrazo. Pero yo nunca he dicho... Les pregunto, en los últimos 20 Vivimos años, el mismo mal. en los últimos 20 años, 30 años, ¿quién ha tenido la mejor estrategia de seguridad? ¿Qué presidente o presidenta ha tenido el mejor rendimiento de control de homicidios, para que se entienda mejor, en los últimos 30 años? ¿Quién crees tú? Vicente Fox. Vicente Fox. Ahí están los números, Pavel. es que no lo digo yo. O sea, ve, aquí está tu propio número del 2006. Pues sí, si algún pelón borracho no se le hubiera ocurrido la maravillosa idea de hacer el Rápido y Furioso, de poner a Genaro García Luna y a Palomino en seguridad pública, yo creo que otro hubiera cantado. Bien porque no sé parecido si a lo Adán sepas. Augusto López en porque Tabasco. algo muy Bien curioso parecido. y algo que está muy cabrón y muy rescatable es a Harfuch lo querían mover de secretaría. Y la Embajada de Estados Unidos solicitó que no se le moviera. ¿Sabes por qué? Porque está funcionando. Por eso, o sea, a ver, Estados Unidos no va a decir, después de todo lo que ha dicho nuestro querido Güero, que literalmente no me muevas a ese porque se va bien. Mira, te voy a decir algo. ¿Sabes qué es lo más grave de Morena? O una de las razones por las cuales no avanzan. Porque no se atreven a decir las cosas como son. Hermano, tienes un narcogobernador en Sinaloa, Rubén Rocha Moya. No lo digo yo, lo dijo Ismael El Mayo Zambada. Tienes otro gobernador que tiene presuntos nexos con el crimen organizado, Américo Villarreal, en Tamaulipas. Tienes gobernadores y personajes que se sientan con él. Tienes un expresidente que se sentaba a darle la mano a la mamá de Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los narcos más pesados que ha tenido este país. Es brutal el hecho de que piensen que México iba mejor que nunca. Y la diferencia entre tú y yo es que yo sí te puedo decir, enfrente de todos, que qué bueno que Genaro García Luna esté en la cárcel. Y que qué bueno que paguen todos aquellos que tengan nexos con el crimen organizado. ¿Sabes cuál es tu diferencia? Que tú no. Tú vas a venir aquí a defender a la Barredora, a Hernán Bermúdez Requena, a Adán Augusto López, a todos los gobernadores que te acabo de mencionar y a todos los políticos de Morena. Por cierto, muchos exgobernadores del PRI. Ahí tienes uno de apellido Murat, que por ejemplo fue titular del Infonavit y hasta la propia presidenta ya lo estaba quemando en una mañanera hasta que le informaron que era senador de su partido. En fin, lo que tiene Morena es que son hipócritas. Es que no te hablan con la verdad, no dicen las cosas como son. Y mira, tú podrás decir lo que quieras. No. Pero yo... A ver. Los pero de la yo marcha, los de digo la las marcha, cosas los de como la son. marcha partidista, los de la marcha Son ustedes. partidista, afiliados al PAN, pagados por el PAN, militantes del ¿Cuánto PAN. se van a gastar en su marcha del tigre? Cuéntame. Yo ¿Cuánto dinero de personalmente- nuestros impuestos yo van a tirar personalmente no me he en su gastado- festejo a los más de A ver, 230,000 yo homicidios que van en yo este país? A los personalmente más no de me gasté ni un 150,000 peso. desaparecidos que hay en Personalmente este hice un país. video, se hizo muy viral el video, le hicieron la pregunta a la mañanera a la presidenta y la presidenta dijo, vamos a hacer esa marcha. Bravo. Pero yo lo hice de gusto. Y lo O sea, hice- tú hiciste el video, ¿Sabes se por hizo qué? viral y ya por eso se armó la marcha. Uno de tantos, sí. Pues muy la bien, verdad. te felicito. Y de hecho, ya que dices que va tan mal el país, no sé si me puedas decir por qué en tiempos de Felipe Calderón el peso se devaluó un 26% y un 56%. ¿Tú crees que eso a las familias mexicanas... Sí, les es lo que afecta? más, es de lo principal que pega, porque no sé si lo sepas, pero ¿Verdad? este país es de los principales importadores
de materias primas. Y exportadores. También Importadores y exportadores. Pero la balanza comercial, al menos de la canasta básica, en muchos sentidos, los insumos principales ¿Seguro? son... Sí. O sea, ¿estás diciendo que la canasta básica mexicana ponga El maíz, por ejemplo. O sea, ¿el maíz lo importamos de Estados Unidos, lo que estás diciendo? Mucho maíz, sí. Y la canasta hecho, básica es Anaya- importada de Estados Unidos. Pues no, pero muchos productos. La gran mayoría. La cocina ¿Estás mexicana diciendo- es maíz, cabrón. A ver, ¿Y el maíz no se hace en México? Anaya, no, todo. Anaya lo acaba de decir A ver, precisamente que lo que necesitábamos era Lo eso. que pasó es que hicieron una ¿Puedo reforma continuar? abrupta que Yo hunde no sé qué a le las hicieron personas que al- venden maíz. Yo sí quiero saber también, porque yo no sé cómo tú atacas, por ejemplo, 13 millones que sacaron de la pobreza. ¿Ya viste los gracias. 25 millones que salieron del 96 al 2006, hermano? ¿O no has visto ese ¿95? dato? Del 96 al 2006, 24 millones de mexicanos salieron Pues de la vas a tener que pobreza. tener tu grafiquita Ahí porque yo están, no te la creo hermano, nada. Busca los datos en el INEGI. En inversión y en el Coneval. extranjera, se rompió el récord apenas. Claudia acaba de romper el récord. Andrés Manuel lo rompió. Y pues no sé si lo veas, pero Felipe Calderón tampoco hizo mucho en este país. Peña Nieto subió mucho, pero porque le vendió el país a los extranjeros. Pero fuera de eso, es otra historia. Es que para ellos, si alguien hace algo bien, es culpa de los astros. Y si alguien hace algo mal, es culpa de Calderón. O sea, ¿tú estás de acuerdo en la reforma ¿Tú estás de acuerdo en la reforma energética? ¿Todo es culpa de Calderón? Es mi pregunta. No, también estaba Naya como presidente de la Cámara de Diputados cuando hicieron el Pacto por México. En el que firmó también No, los no dirigentes firmó. de tu partido. No, claro que Bueno, no. del No. PRD. Por Para supuesto. terminar. Ya se había roto el pacto ahí. Para terminar, porque, a ver, quiero que sepan algo. Este debate tiene una segunda parte. Órale. El viernes, ¿a qué hora quedamos? Creo A que a la la- una y a la una, media, creo o que más o una y menos. cacho, sí. En Enfoque Noticias, donde está su servilleta, el lunes, porque no pueden los camaradas el viernes a esta hora, pero sí temprano. En la tarde vamos a tener la segunda parte con temas de cuál sería la mejor estrategia de seguridad, qué se tendría que hacer. El día de hoy el tema fue el tema de la marcha Generación Z, la marcha del Tigre. Entonces, para terminar esta primera parte, la segunda va a ser en Enfoque Noticias, en Estéreo 100, ya hablando de cuál sería la estrategia, ya sin tos, ya sin... Y ya después de la marcha. Y ya después, no, va a ser porque un día antes. ¿Cuándo es la marcha? Es el 6 de 6. diciembre. Y eso que cae en... Sábado. ¿no? Sábado. Por eso. El sábado. O sea, un día es antes. viernes. Pensé que el lunes. No, el viernes, un día antes. Es más, vamos a ver si se puede hacer el lunes. Vamos a ver Las dos, sus apretadas agendas y ver quién tiene más grande la marcha, a ver quién le creció más la marcha. Y O a ver también- quién gastó más. ¿no? O Básicamente. cualquier Aquí sí Ya, aquí sí fue ya orgánico, te diste hermano. por vencido y ni Vamos a siquiera ver hemos clips. Aquí ni siquiera, sí fue ni siquiera nos Vamos hemos a ver sacado clips. la del tigre y ya te dio miedo, Padre Santo. A ver, nada más entonces para terminar. Tu opinión, Pavel, de la pasada marcha de la Generación Z, ¿qué representa de exigencia, de inconformidad? ¿Y qué representa la marcha del Tigre? ¿Qué crees que represente? Que tú le digas a la gente, ¿cuál es la diferencia de esas marchas? Te voy a hacer la misma pregunta a ti. Sí, sí, sí. La diferencia entre la marcha de la Generación Z y la marcha del Tigre son muy sencillas. Bueno, la marcha de la Generación Z fue operada, convocada, Y la marcha se del Tigre gastaron pagada por 90 nuestros millones. Y la marcha del Tigre, objetivamente, la convocamos jóvenes. No se llamaba el Tigre, unos le pusieron de la lealtad, como le quieras llamar. Pero éramos obradoristas, somos obradoristas. Servidores públicos, que agrégale. creemos y que renunciamos a nuestro sueldo, a diferencia de los panistas que cobran 2 millones de Enséñame- pesos para enséñame poder mi hablar. sueldo. Ahorita mismo te voy a dar mi recibo de nómina con mi descuento, porque yo pago por marchar desde que tengo uso de memoria, hijo mío. Entonces, y la marcha del Tigre ya no va a ser una marcha, va a ser una celebración, porque la doctora dijo, vamos a hacer una celebración y nosotros nos vamos a convocar los jóvenes en el caballito y vamos a entrar en contingente porque lo que con amor nos han heredado, con amor lo vamos a defender. Hoy a nuestra generación nos toca seguir este camino y esta lucha que el PAN hizo tan mal que prefirieron a Enrique Peña Nieto. ¿Es cuánto, doctor García? ¿Cómo no van a defender sus privilegios? Los que decían que los demás eran los privilegiados. ¿Cómo no van a defender los miles de millones de pesos que se robaron en Segalmex? ¿Cómo no van a defender el brutal y más descarado desfalco en la historia de México del huachicol fiscal? ¿Cómo no van a defender a Dan Augusto López, el líder del cártel de la Barredora, presuntamente? Pues ¿cómo no? Me imagino que les debe pagar muy bien, ¿no? Habría que ver, habría que ver. Mira, yo quiero cerrar con una cosa muy sencilla. Lo único que van a festejar o que van a celebrar estos señores de Morena, que además van a hacer una marcha pagada con nuestros impuestos, ténganlo bien clarito y van a ver ahí sus miles de camiones y qué casualidad que todo mundo bien contento, según ellos. Lo único que van a celebrar
son más de 235,000 homicidios dolosos en este país. Lo único que van a celebrar es la cantidad de violencia que hay contra todas las figuras en este país. Lo único que van a celebrar es la represión brutal que hacen e implementan contra las y los jóvenes de México, que solamente exigimos seguridad y que hagan su trabajo. Lo único que van a celebrar son más de 150,000 desaparecidos en este país. Lo único que van a celebrar es cómo le tratan de ver la cara al pueblo de México. Y eso es brutalmente lamentable. Y bueno, nada más para terminar, mucho de lo que, hermano. pero muchos Salud. muchos de los homicidios que dice que no se contaban, pues los seguimos encontrando en las fosas. Ah, bueno. Ahí nos vemos. Bueno, nos vemos a el ver, martes. miren, para que vean, salud de los tres. Nos vemos el jueves, Salud, no para cobramos que vean. mucho. El viernes. El viernes nos veremos, o el lunes, o los 2 días, Los ya 2 días. veremos. Ya veremos, para que vean que se puede debatir. Para que vean que es no agua hay- también, ¿eh? No vaya a ser que, No, que salga luego con aquí las... no hay nadie calderonado, aquí somos bastante respetuosos de nuestra audiencia y responsables. Muchas gracias, amigos. Recuerden, viernes o lunes, o viernes y lunes, la segunda y la tercera parte. Muchísimas gracias. Denos un like, comenten, compartan. Es más, que nos toquen la campanita los tres al mismo tiempo. Ya sabes cómo es. La firma es acérquense y tóquenme la campanita. ¡Ting! Ahí está. Muchas gracias, amigos. Nos vemos mañana aquí en SGP Night. Qué campanota.